conmigo, levante su mano derecha y diga conmigo: somos la casa de mi Padre, un lugar de restauración. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay abundancia de pan. Gloria al Señor. Hoy quiero compartirles en primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Miren la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice que la palabra de Dios escaseaba. Había poca interpretación, poca prédica, había más de pronto mensajes positivos que la misma palabra del Señor. Y dice que escaseaba mucho la palabra del Señor. Escaseaba. Dice la palabra que a raíz de escasear la palabra del Señor, no había visión con frecuencia. Era una visión más humanista. Hoy en día encontramos personas que hacen un buen trabajo como motivadores personales, pero es una visión humanista. Pero cuando es la palabra de Dios, es una visión que no solo favorece tu vida terrenal, pero también favorece tu vida espiritual. Y a Samuel le tocó enfrentar eso. Le tocó enfrentar un tiempo en que la gente hacía muchas veces lo que daba la gana. De pronto no había el mejor testimonio en la iglesia que estaba Samuel. La gente salía con falsos malos testimonios. Le tocó enfrentar eso a Samuel. Y en el versículo 7, mira lo que dice el 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No había conocido la palabra de Jehová. No la había conocido, ni le había sido revelada. O sea, todavía Dios no había hablado a su vida. Todavía no había hecho mella en su corazón. Y dice el versículo 19, dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Levante sus dos manos en alto y diga conmigo: yo creo. Dígalo con fe: yo creo que en este año ninguna de las promesas que Dios me ha hecho a mí dejará de cumplirse. Dale un fuerte aplauso al Señor. Basado en ese texto he titulado este mensaje: creyentes en contravía. Creyentes en contravía. El creyente que va en contra de la incredulidad. El creyente que aunque el mundo muestre algo diferente, va en contravía. El creyente que dice: yo le creo a Dios. El creyente que se esmera en confiar en lo que Dios está diciendo. El creyente que aunque otros no hagan lo correcto, siga haciendo lo correcto. El creyente que se mantiene. Y no es fácil. No es fácil. Tú y yo nos mantenemos no por nosotros, es por su gracia y su misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Somos indignos. Es Él que lo hace en medio de nosotros. Y vamos a ver en este tema, en 3 puntos, 3 personajes que fueron creyentes, tuvieron fe, convicción, y fueron en contra de la corriente. Creyentes en contravía. Creyentes que apostaron. Escúcheme bien: el creerle a Dios. Creyentes en contravía, que a pesar de que otros no lo hacían, ellos no dejaban de congregarse, no dejaban de ayunar, no dejaban de creer en la oración, no dejaban de creer en las promesas de Dios. Vamos a ver en este tiempo lo que Dios tiene para nosotros. Hoy en día se habla de un término que usted escucha:
que en los últimos años, a partir del año 2000, se usa políticamente correcto. Y esta expresión políticamente correcta, tú tienes que tener cuidado que hablas en público, que dices. Si eres un personaje público o en tu empresa, tienes que saber si es políticamente correcto. ¿Qué es algo políticamente correcto? Tener en cuenta los valores de todos los grupos humanos y evitar cualquier posible discriminación u ofensa hacia las personas por motivo de su sexo, raza, ¿verdad? Ideología política, religión, ¿verdad? Esa expresión políticamente correcta evita que suspendan películas, que si habla de racismo, habla de esto. Pero se ha llevado a que hoy en día no se puede expresar tu fe. Si hablamos en contra del aborto, si hablamos en contra del homosexualismo, si hablamos en contra del robo, si hablamos en contra de vivir una vida en concubinato y no es en matrimonio, la gente se molesta porque no es políticamente correcto, se tiene por discriminación. Prácticamente en la única parte que se puede expresar esto y no lo censuran las redes sociales, entre comillas, es la iglesia, porque somos un ente espiritual o ente religioso, como lo quiera llamar, que podemos hablarlo y no hacemos discriminación. Al igual que Jesús, amamos al pecador, pero como Cristo obra en el pecado, todos somos pecadores, tanto los que estamos aquí como los que están allá abajo, pero creemos que Dios cada día nos restaura y nos cambia. Entonces, con esa expresión políticamente correcta es fácil no ir en contravía. Pero como creyentes, al igual que Samuel y los personajes que vamos a hablar hoy, ellos tuvieron que andar en contravía, siendo prudentes como la serpiente, mansos como paloma, pero en contravía. Primer punto en esta mañana, lo he llamado la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, una mujer que se volvió creyente sin ser creyente, una mujer que no era judía, no recibió discipulado, pero decidió creer. Decidió creer. Y ella, como creyente, decidió creerle a Dios cuando otros no creyeron. Ella tuvo vecinos que se murieron de hambre, vecinos que murieron, que se murió toda la familia. Ella fue vecina de gente que pasó por una desgracia de 3 años y medio de escasez, de sequía, gente que se murió. Una pandemia de hambre, de sequía. Y si hoy en día nuestros países, pleno siglo XXI, le afecta una sequía, como era casi 4.000 años atrás o 3.500 años atrás, era peor. Todo dependía de la lluvia, del verano, de las 4 estaciones del año. Y dice que esta viuda, primer libro de Reyes 17:8, dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente, le dice Dios a su profeta. Y dice el versículo 10: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Después de 3 años y medio de sequía, no había agua. Pero él le dijo: quiero que me des agua. Políticamente era incorrecto. Y él llega a ver la fe de esta mujer. Dios le ha dado una orden. Como hay una orden sobre tu vida, que a pesar de lo que has vivido, Dios va a favorecer tu fe. ¿Cuántos creen que Dios va a favorecer tu fe? Tú has venido en esta mañana por fe. Tú vas a comenzar un mes por fe. Y dice la Biblia que él le pidió el poca agua. Y dice el siguiente versículo, mira lo que dice el versículo siguiente: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Mujer viuda, tenía su único hijo. Y ella le pone el contexto de su situación. Le dice en el versículo 12, le dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios, porque no es mi Dios, es tu Dios. Porque ella no era judía, no era creyente. Que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Usted lo ve como muy fuerte, pero era lo que se está viviendo en la comunidad. Era lo que estaba en el ambiente, en su barrio, en su provincia, en Sidón. Ahí
donde vivía ella, ahí no creían en profetas, ellos adoraban otros dioses. Ellos no creían ahí en Jehová. Y llega este profeta tocando a la puerta de su casa y le llega pidiendo, escúcheme bien, le llega pidiendo. Y él dice: yo estoy pensando que así como pasó con el vecino de esta cuadra, el de aquella región, también me va a pasar a mí. Pero a ella le llegó la visitación de Dios. Por eso que en tu historia es diferente, porque a ti te llega la visitación de Dios. Y dice la palabra que ella, como creyente, pues se convierte en creyente. Ella da ella habla de la realidad que estaba viviendo. El profeta habla la realidad que Dios va a cumplir. Porque en este último trimestre de este año, Dios va a cumplir la realidad del cielo en tu casa y en tu familia, en tu economía, en tu cuenta de banco, en tus compromisos, en tu salud. Se va a cumplir la realidad del cielo. Y dice la palabra en el versículo siguiente. Dice, mira cómo dice la escritura. Dice, Elías dijo: no tengas temor. Es lo primero. Tú y yo vamos a entrar a este último trimestre de este año y vamos a botar el temor. El temor, el miedo, que tienes un dolor y piensas que es esto. Tienes un malestar y ya piensas que es aquello. Piensa que le robaron a otro, me van a robar a mí, me van a atacar a mí, me voy a acabar, me va a destruir. ¿Será que tengo esto maligno? No, suelta el temor. Y dice: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y traédmela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Qué le vendría a la cabeza a esta mujer cuando este hombre dice: Dios te quiere probar? Traerme a mí primero. Hay que tener fe para eso. Hay que tener fe. Y es fácil hoy en día en las redes sociales, en todas partes, burlarse del diezmo, de la ofrenda, de cuando tú tu tiempo lo sacas para Dios primero. Cuando tú dices el domingo: Señor, las primeras horas de la mañana son para ti. Y aparte te vienes aquí a servir a Dios o vienes a recibir su palabra. Estás dando a Dios primero. Tú vienes aquí porque eres creyente, vienes por fe. De pronto tendrás tantas dificultades. Algunos no saben ni qué va a pasar esta semana, pero estás aquí por fe y no por vista. Y entonces eso demanda la fe. Políticamente correcto, el domingo para ir a paseo, el domingo para amanecer durmiendo, toda la semana madrugando, el domingo para compartir más en familia, entre comillas. Pero tú dices: el domingo, las primeras horas son para Dios, para honrar su casa. Y dice la palabra, dice la escritura, que él le dijo: haz para mí primero. Y dice el versículo 14, dice, mira lo que dice el 14: porque Jehová, Dios de Israel, no es el Dios tuyo, porque no es el Dios de esta nación, pero Dios te va a meter en la promesa, aunque no seas de su pueblo, como a ti y a mí. No éramos de su pueblo, pero ahora somos su pueblo, somos la iglesia de él. Y dice: la harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir, no disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Eso fue lo que ella dijo. Ella se convirtió en creyente. Tú sabes que la palabra creyente, antes de llamarnos iglesia de Cristo, antes de llamarnos cristianos, el primer término fue creyentes. Y lamentablemente ese nombre se ha ido atiborrando. Somos creyentes todavía. Y lamentablemente podemos ser cristianos y no creyentes. No creemos que Dios puede transformar la vida, el hogar, la familia. No creemos que Dios nos escucha. Y dice la palabra, dice en el versículo 15, mira lo que pasó. Dice: entonces aquí cambió la vida de esta mujer. Ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa, ¿cuánto tiempo? Muchos días. Estire tu mano hacia acá y di: esa palabra la tomo para mi economía, para mi salud y para mi familia, como cumplimiento profético, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor.
Vienen muchos días que vas a ver la gloria de Dios. Vienen muchos días que lo que tú creíste, ayunaste, oraste, tus devocionales van a dar fruto. Tu tiempo de adoración va a dar fruto. ¿Cuántos lo creen? Dice que se cambió lo que ella pensaba. Vinieron días diferentes. Vinieron porque ella decidió creer. Decidió creer. Y en el segundo punto, en esta mañana, no solo vamos a hablar sobre la vida de Sarepta, hablando de creyentes en contravía, vamos a ver el cambio de Onésimo. Onésimo era este personaje. Y de pronto tú eres Onésimo, yo soy Onésimo. O de pronto Onésimo es tu esposa, tu esposo, tus hijos. Pastor, ¿quién es Onésimo? ¿Quién es Onésimo? Onésimo, escúcheme bien. Onésimo era un hombre que había fallado. Y cuando nosotros fallamos, la gente no quiere creer en un cambio. Hasta tú mismo dices, yo no cambio. Yo voy a quedar así toda la vida, Señor. Onésimo. Y el cristiano en contravía es el que cree en el cambio en los demás. Tiene un corazón de amor, un corazón que palpita. Un corazón donde no hace ascensión en el poder de Dios, creyendo que Dios hace cambios. Aquí entra todo el mundo, porque todo el mundo está llamado a ser cambiado y transformado por Jesús. Aquí en esta iglesia no nos avergonzamos quién viene y quién. ¿Por qué? Porque creemos que en la casa de mi Padre, como dijo Jesús, hay abundancia de pan. Y de pronto Onésimo es aquella persona que dice, no cambia, va a morir igual. Y tú te has creído, yo mismo voy a ser así. Siempre voy a ser un fracasado. ¿Será que el Espíritu Santo en mí no va a hacer un cambio? ¿No va a ser una transformación? Mi situación no cambiará nunca. Y más cuando te señalan. Eso te marca. Eso afecta a tu espíritu. Y más si alguien te lo dice todos los días. En Filemón, Filemón, versículo 8, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Eso es en la iglesia. Pablo, como líder de Filemón, dice, yo tengo mucho derecho de mandar, date una orden por la cobertura. Te quiero decir algo. En el versículo siguiente le dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo y anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, porque estaba preso el apóstol Pablo. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo el versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. Onésimo era familia de Filemón. Se cree que era hermano o primo, y le robó plata. Le hizo un fraude. Y le dieron oportunidad y falló. Y lo mandaron a meter preso. Pablo estaba preso, pero por la fe. Y Pablo en la cárcel le habló de Dios. Le habló de Cristo. Y cuando supo que era hermano de Filemón o familia de Filemón de sangre, se alegró más. Pero al parecer Filemón no creía que él había cambiado. Cuando tú y yo tenemos un año de creyente, creemos que Dios puede convertir a cualquiera. Cuando tienes 2 años de creyente, pero cuando ya pasas de 5 años en adelante, te comienzas a juzgar a los demás y crees que nadie puede cambiar. Lo ves en un error, lo ves fallando y dices, ¿y qué creyente? Eso no es evangélico, eso es un corrupto, es de mentira. Porque los años en el evangelio nos puede llevar a creernos que somos los únicos que podemos alcanzar la salvación. Y eso llega a tal punto que se nos olvida cómo llegamos a la iglesia. Se nos olvida cómo cuando fuimos bautizados, cómo llegamos el día que aceptamos a Cristo y comenzamos a cerrar la puerta a los que quieren entrar. Filemón era un hombre experimentado, un líder, pero le estaba bloqueando la salvación a Onésimo. Porque es fácil decir que alguien no cambia. Es fácil alguien decir que alguien va a ser condenado. No es fácil a veces señalar y decir, no, yo no creo en ese cambio, y atar la transformación de alguien que fue lavado por la sangre de Cristo. Y dice la palabra, dice la escritura, que Pablo le habla
Y le dice en el versículo 12, dice: el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo, dice Pablo. Yo te confía que Pablo tuvo que, porque Filemón estaba terco. Cuando tú dices, ya me rebosó, no le creo a esa persona, lo vi en tal parte, vi que hizo aquello, y ya tú dices, listo, lo crucificas o la crucificas. Y solo Dios y tú conoces qué es lo que hay dentro de nosotros. Y Pablo dice, te lo voy a mandar con carta de recomendación mía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Le dice Pablo, recuerda quién te está hablando. Porque a veces tu cambio y transformación, a lo que más les duele creer el cambio y transformación, a veces la familia. Es lo que más les cuesta creer. Dice la Biblia, los enemigos de sus hombres, de los creyentes, sean los de su misma casa. Y cuesta creer en el cambio, cuesta creer en la transformación. Puedes hacer muchas cosas buenas, te equivoques en algo y comienza a rodearte la gente con incredulidad, te comienza a juzgar las personas. Y dice la palabra en el versículo siguiente, dice el 12, el 13, el 15, perdón. Dice el 15, dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. ¿Qué está diciendo? De pronto fue necesario lo que pasó para que él llegara a los pies de Cristo. De pronto fue necesario lo que se produjo, esa situación anormal, esa dificultad, para que Dios comenzara a obrar en él, le dice él. De pronto lo que pasó, le dice Pablo, lo podemos juntar a lo que dice Romanos: a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y dice la palabra en el versículo 16, dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, que era familia de él, dice, tanto en la carne. Y hay gente que nos va a fallar, pero nunca, escúcheme bien, nunca le llegas a cerrar la puerta a alguien que quiere un cambio y transformación. De pronto no tengas la misma relación con la persona, pero nunca dudes de que Dios regenera en la vida del ser humano, tiene el poder de regeneración. Porque el día que tú dudes que alguno puede cambiar, inmediatamente tu cambio se estanca. ¿Y por qué no cambio? ¿Cree que Dios va a cambiar a los demás? Y no seas un juez levantado en alto, no, porque te puedes revelar y te vas a caer y vas a hacer bastante ruido. Y es lo que Pablo le dice a Filemón. Es lo que Pablo dice a Filemón. Y dice el 18, dice, y si algo te dañó, ¿o qué? ¿Qué dice Pablo? Porque al parecer él no había perdonado todavía. Y hay cosas que la gente nos va a fallar. Y nosotros le fallamos a otros también. Depende en el espejo en que tú te mires. Depende como tú puedas divisarlo. Como tú puedas discernir lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Yo creo que Dios nos está hablando hoy. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, dice en el versículo 19, mira lo que dice el 19, dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Le dice Pablo, yo te hice muchos favores. Pero Pablo dice, bastante que fallaste, Filemón, bastante que sentía que no podías y yo te ayudé. Un día, bastante que a veces pensabas que ya Dios no estaba contigo y yo te forcé. Bastante que como creyente fallaste y yo te di la mano, dala tú también. Versículo 20. Sí, hermano, tenga ya algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Dice el 21, te he escrito confiando en tu obediencia,
sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ojalá usted haga más de lo que se está diciendo hoy. Aprendas a creer en el cambio que hace Dios. Yo no estoy diciendo que te vuelvas a dar que te roben, que te destruyan, no. Pero aprende a soltar y a creer que Dios cambia y transforma. Y a bendecir a tus onésimos. Y si tú eres un onésimo, aprovecha la oportunidad que Dios te da de cambio. Porque también podemos ser el onésimo. Tercer y último punto en esta hora, te he hablado en este tema que he llamado creyente contra vía, te he hablado de la viuda de Sarepta, te hablé del cambio de Onésimo, y tercer y último punto, Daniel y sus compañeros. Ese es el tercer punto, Daniel y sus compañeros. Ese es el tercer punto, creyentes en contravía. Pablo creyó cuando otro no creyó que podíamos cambiar. Y el tercer punto es Daniel y sus compañeros. Daniel 1, 5 y 7, al 7 dice: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentase delante del rey. Sigue diciendo, en esto estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Dice el 7, a esto el jefe de los eunucos puso Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Besat y Azarías, Abednego. Ellos fueron llevados esclavos a otra cultura, muy jóvenes, adolescentes. Y cuando llegaron a Babilonia, les dijeron, vamos, como ustedes son de la clase noble, preparada, capacitada, los vamos a preparar para que sean los sabios. Y dice el versículo 8, dice el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Se dice que la comida del rey era ofrecida a dioses ajenos, paganos. No tiene que ver con la carne, no que Daniel fuera vegetariano, porque alguien que no es vegetariano son los judíos. Esos comen carne, hermano. Pero no era dieta que estaban haciendo, sino que Daniel propuso. Y en este año 2020 a 2021 que vamos ya terminando, estos 2 años pasaron como rápido, podemos ver que en en el poco trabajo de la iglesia, porque nos tuvimos que ausentar en todo el mundo, hablo de Latinoamérica, Colombia, de pronto hay menos respaldo en la comunicación con los feligreses. Y hay mucha publicidad en las redes sociales, mucha información, mucha semiteología, ¿verdad? Mucho lo que se llama conceptos de Dios. Y es fácil tú contaminarte. Yo pregunto, ¿todavía hay áreas en tu vida que dices, no, esto no? Todavía dices, no, yo esto no. Esto me contamina. No voy a hablar de fulano y de fulano. No, yo guardo, yo creo en el Señor. Porque me digan tal de X y Y, yo guardo mi lengua. Todavía. Dice que Daniel propuso en su corazón que todavía en nuestro corazón hay una línea que decimos, no, esto sí no. No, al odio no, a la amargura tampoco. A calumniar tampoco. A desear algo, no, hay una línea todavía. Que tú digas, no, hasta allá no llego yo. Ay, tú si eres bobo, si fulano no gusta de ti, si habla de ti, si te desean esto, sí, pero yo no. Yo no. Ay, pero todo el mundo lo hace. Yo no. Pero es que todo el mundo roba en los servicios públicos. Todo el mundo roba luz, todo el mundo roba agua, roba esto. No, yo no. ¿Todavía? ¿O hemos aprendido a comernos esa comida? No hablo a perfección, no digo de perfección. Pero sí, dice uno, esto hasta acá tampoco. No, sí, soy débil, pero ya hasta acá tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 9, mira lo que dice.
Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe del eunuco. ¿Hasta qué punto? Yo me sorprendo cuando en los años 2018, 2019, la iglesia tenía un activismo, hacíamos esto, hacíamos aquello, trabajamos con las damas, los jóvenes, congresos, grupos familiares, hacíamos esto y aquello. Y el 2020, a partir de marzo todo se detuvo, ¿verdad? Hasta el sol de hoy que volvemos a congregarnos. Y sé como pastor que la gente a veces nos critica y en parte a veces tienen razón, porque hay mucho activismo en la iglesia, es cierto. Pero tú ves que las personas, si hay activismo en el colegio, ahí están presentes. Si hay actividades en la universidad, ahí están presentes. Si hay actividad en tu gremio de trabajo, eres el primero que estás. Y a veces para Dios no. Se vuelve carga. Se vuelve carga. Y a veces comenzamos a comer la comida que no nos conviene de pronto. Y mostramos una fuerza vital para servir en áreas diferentes, pues somos gente sociable, tenemos que representar en esto. Y es verdad, esa es parte. Pero dice la Biblia que así como presentamos nuestro cuerpo para otras cosas, lo presentemos para el servicio a Dios. Eso es lo que marca la diferencia. Yo cuando veo que alguien en las redes sociales pone lo que hace es bueno y que ello, pero a veces lo de la iglesia o de tu servicio a Dios lo opacas. La música que escuchamos, la ropa que nos colocamos, la música que tú escuchas, la ropa que te colocas. ¿Hay un límite en tu vida o ¡fua! Lo que venga? Lo que publicas en tus redes sociales, ¿tienes una línea? O dices, no, ¡fum! No. Todavía hay algo que tú te has propuesto en tu corazón que lo has mantenido, y si no, cada día dice, Señor, yo te fallé, vuelvo a proponerlo, y ahí hay un deseo de hacerlo. Queda aquel que dice que no importa, porque alguien te dijo, porque alguien te profetizó. Todavía decimos no. Versículo 10 dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice el versículo 12: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Y dice el 17, dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Que Dios nos ayude, al igual que Daniel, que sepamos que sí, que no, sin juzgar a otro. Pero si otro lo hace, tú tienes que tener una determinación en tus compañeros de clase, en tu gremio, en tu profesión, en tu vecindario. A todos no puedes decir que no. Hay cosas que hay que decir que sí. Pero cuando hay cosas todavía que cuando el Espíritu Santo toca tu puerta, pum, 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 tú dices, no, esto no. Ay, pero todo el mundo se disfraza. Ay, pero todo el mundo pone velita. Ay, pero todo el mundo hace esto. Todo el mundo usa esta moda. Tú dices, no, ahí sí no. ¿Será que la gente te distingue por la comida que ingieres en tu espíritu, en tu ser, en la forma que hablamos o nos expresamos? Quiero terminar con 1 Corintios capítulo 9, versículo 26. Así que yo, de esta manera, ¿qué hago? Corro, dice Pablo. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, dice Pablo. Yo todavía corro. ¿Qué quiere decir? Todavía falta mucho por cambiar.
Todavía tengo mucho que... Y aunque tengo que correr en contravía, hermanos, hay que correr en contravía a veces. No en vano aceptaste a Cristo. No en vano bajaste a las aguas. Y todavía sigue siendo creyente. Y Pablo dice, no lo hago en vano. No en vano tú oyes esta palabra. No en vano tú alabas a Dios. No en vano tú oras. No en vano tú ayunas, tú clamas a Dios. No en vano. Cada día Dios nos va transformando y hay cambios que no se van a ver en tu vida. Pero mira este versículo lo que dice. Dice, sino que golpeo, ¿qué? Mi cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros? Pablo habla aquí, hace una metáfora del boxeo. En Grecia el boxeo era la lucha. Los soldados grecorromanos. Y Pablo dice, yo, cuando veo que no quiero yo mismo hacer caso, yo golpeo mi cuerpo. Yo mismo tomo esa palabra, adoro y siento que Dios, digo, estás diciendo mucha mentira, hay mucha excusa. Y comienzo. Te estás dando muchas libertades. Y dice Pablo, yo mismo. Y lo pongo en servidumbre. Con que no quieres ir a la iglesia. Con que ya no te gusta mucho la música cristiana. O la música que tiene mensaje cristiano sin discriminar la otra clase de música. Pero como creyente, yo creo que al levantarnos en la mañana, lo primero que vamos a entonar a Dios es una adoración. Ya lo que cantes en el día vaya es nuestro problema, pero que a Dios y venir a la iglesia a adorarle. Que no me quiero congregar. ¿Para qué voy a servir si fulano, esto, aquello? No, hermanos. Esto es lo que hay. Una iglesia imperfecta. Ese es el mensaje del otro domingo. Pero te doy un adelanto, te doy un tráiler. Es lo que hay. Fue lo que Cristo dejó. Y dice, lo pongo en servidumbre. Yo mismo me encargo de que la palabra haga mella en mí. Y no dejarme levantar mucho, en creer que no soy el centro de la tierra, en creer que necesito de Dios, en creer que todavía me puedo postrar, que la adoración, Dios me habla, que cuando bendigo la obra de Dios con mi economía, Dios me bendice también. Y no es porque Dios necesite, pero Dios sí necesita creer que yo tengo fe en dar para Él. Y dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que Dios nos ayude a que no dejemos de golpear. Que no dejemos terminar un día, Señor, dije una mentira, Señor, fallé, Señor, dije aquello, Señor, aquello. Tú pude llevar, Señor, me dejé llevar por la corriente. En vez de ser creyente contravía, cuando hablaron de esto, no, me dejé llevar. Perdóname, Señor. Porque nos equivocaremos. Pero fiel es Dios que nos llevará a levantar la cabeza. Vamos a colocarnos en pie en este momento. Te invito a colocarte en pie.